Estamos con Cristina Teniente, que es la portavoz y la presidenta del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, que hoy casualmente ha visitado Cuacos. ¿Cómo ha sido eso y por qué has venido a Cuacos, Cristina? Bueno, pues estamos en Cuacos hoy, como hemos estado a lo largo del último mes, creo que es la tercera o la cuarta vez que subo a la comarca y en contacto directo con, en este caso, con nuestro alcalde y su equipo, su lista para las próximas municipales y autonómicas, acompañado también del presidente comarcal y de otros representantes y alcaldes de la comarca que nos han acompañado, repartiendo el mensaje del Partido Popular y en un momento que es fundamental, que es esencial para el conjunto de los ciudadanos y también para los ciudadanos de La Vera. ¿Cuál es vuestro proyecto para la comarca de La Vera? Bueno, la comarca de La Vera tiene una problemática que es común en el conjunto de Extremadura. Nuestros pueblos se están vaciando. Extremadura ha perdido desde que estaba de presidente 41.000 habitantes y la mitad de ellos son jóvenes. Y eso se está viendo en el día a día en cada municipio. Son más de 100 municipios de la provincia los que están en riesgo de desaparecer, y en zonas como esta, con un potencial turístico impresionante, con un potencial agroalimentario impresionante, no es de recibo que las políticas no estén al servicio de asentar la población en nuestro país. Y eso significa que las políticas económicas tienen que mirar por las empresas, porque se han destruido 1.000 autónomos en Extremadura en el último año, y hay que establecer mecanismos para retener a nuestras empresas por la vía de bajar impuestos, de establecer estímulos, de ayudar, de poner la alfombra roja a los emprendedores, de darle todas las facilidades y luego a los vecinos. No puede haber asentamiento de población si los servicios esenciales no están garantizados, y cuando hablamos de servicios esenciales hablamos de la sanidad fundamental, con una sanidad indigna, con una sanidad que no llega a todos los rincones, con un transporte sanitario que está cada día más deteriorado, que está generando problemas en todos los municipios. No se puede retener población y por lo tanto nuestro proyecto es un proyecto que va a centrar la lucha contra la despoblación como eje transversal de todas las políticas, no solo en el ámbito social, sanitario y educativo, sino lógicamente en lo que tiene que ver la economía, que es el motor del empleo. En Extremadura se está perdiendo empleo. Ayer salía una EPA que ha sido desastrosa, catastrófica, porque tenemos los peores datos de empleo de todo el país, nuevamente campeones en paro, en tasa de paro juvenil y en tasa de paro femenino. Para crear empleo tiene que haber empresas, y las empresas están huyendo de Extremadura como están huyendo los jóvenes. Hay que darle la vuelta. Un gobierno que lleva 36 años aplicando la misma política no puede ser la garantía de futuro ni para la comarca ni para la región.